El retrato maldito. En una lluviosa tarde de otoño, Sebastián, un pintor joven y talentoso, asistía a una subasta de antigüedades en una antigua mansión en las afueras de la ciudad. Entre los objetos expuestos, uno en particular llamó su atención. Un cuadro antiguo de una mujer de mirada intensa y enigmática. Sin pensarlo mucho, Sebastián pujó por él y lo adquirió por una suma razonable. De vuelta en su estudio, Sebastián colgó el cuadro en la pared principal, admirando la técnica y los detalles de la pintura. Sin embargo, no pasó mucho tiempo antes de que algo extraño comenzara a suceder. Sentía que los ojos de la mujer en el cuadro lo seguían a donde quiera que iba. Al principio, pensó que era su imaginación, pero pronto notó que la sensación persistía, incluso cuando no miraba directamente al cuadro. Intrigado y un poco perturbado, Sebastián decidió investigar el origen de la pintura. Comenzó por buscar el nombre del autor y la fecha de creación, pero la firma en el cuadro era ilegible y no había ninguna referencia clara en los registros de la subasta. Sin embargo, al investigar más a fondo, descubrió una serie de noticias antiguas sobre muertes misteriosas relacionadas con propietarios anteriores del cuadro. Cada uno de ellos había encontrado una muerte inexplicable poco después de adquirirlo. Alarmado, Sebastián buscó la ayuda de un experto en arte y ocultismo, el profesor Hernández, quien le reveló la historia oculta del cuadro. Según el profesor, la pintura había sido creada en el siglo XVII por un artista llamado Leonardo de Rossi, conocido por sus vínculos con prácticas oscuras. La mujer retratada era su esposa, Isabella, quien había sido acusada de brujería y condenada a muerte. Antes de ser ejecutada, Isabella maldijo al artista y a cualquier persona que poseyera su retrato. Determinado a romper la maldición, Sebastián siguió las instrucciones del profesor para realizar un ritual de purificación. Se requería un objeto personal de Isabella, que se creía estaba escondido en la mansión donde fue pintado el cuadro. Tras una exhaustiva búsqueda, Sebastián encontró un pequeño relicario con el retrato de Isabella en una habitación oculta de la mansión. La noche del ritual, Sebastián colocó el cuadro y el relicario en el centro de un círculo de velas encendidas, siguiendo las palabras del profesor. Mientras recitaba el antiguo conjuro, el aire en el estudio se volvió denso y frío, y las velas parpadearon violentamente. De repente, una sombra oscura emergió del cuadro, tomando la forma de Isabella. Con una mirada de profundo dolor y furia, la sombra se abalanzó sobre Sebastián. Justo cuando parecía que todo estaba perdido, el relicario comenzó a brillar intensamente, repeliendo la sombra y rompiendo la maldición. El cuadro cayó al suelo, su superficie agrietándose y desvaneciéndose. Exhausto pero aliviado, Sebastián sintió que el peso de la maldición se había levantado. Con el tiempo, Sebastián se recuperó de la experiencia, pero nunca olvidó la historia del cuadro maldito. Decidió usar su arte para contar la historia de Isabella y advertir a otros sobre los peligros de los objetos malditos. Aunque la maldición se había roto, el recuerdo de los ojos que lo seguían a todas partes permaneció grabado en su memoria para siempre.